Buenas tardes y saludos a todos. Toda la gente que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, están a través de las diferentes plataformas dándole seguimiento a lo que aquí decimos. Hoy, como siempre, un programa especial, porque vamos a contar con la presencia del compañero Damián, que es candidato de la Asociación Dominicana de Profesores, y una persona que a veces creemos también que es parte de este programa. Bienvenido, señor. Bienvenido, un placer. Bienvenido. Un placer para nosotros estar aquí en tan visto espacio Visión RD. Bienvenido a toda la teleaudiencia de este visto espacio. Un placer como siempre. Damián, antes de entrar con la ADP, porque hoy hay muchas cosas de qué hablar. Sí. Pero yo voy a tomar unos minutitos. Primero, para condenar, enérgicamente condenar, repudiar, rechazar el vil asesinato de la arquitecta Leslie Rosado. Yo no sé lo que vamos a hacer en este país. Y yo a veces digo cosas que a la gente no le gusta, porque yo he dicho y he repetido, y lo voy a volver a repetir, que el problema del país, de la inseguridad ciudadana, de la criminalidad, no es la policía. La policía es parte del problema. Pero muchos de nosotros también somos parte del problema. Porque ¿cuánto tiempo tenemos reformando la Policía Nacional? ¿Cuánto tiempo tenemos? Eso comenzó en el primer gobierno de Leonel, en el 2004. Tenemos más de 15 años reformando la policía. ¿Y cuáles son los resultados? Y entonces, ahora seguimos el rumbo de la reforma policial, haciendo las mismas cosas que han tenido resultados negativos. Y tenemos una policía que no es otra cosa que la expresión de la sociedad dominicana. Hay mucha gente que no le gusta que se digan esas cosas, pero eso es la verdad, señores. El problema de la inseguridad, el problema de la criminalidad, el problema de la delincuencia, todo el mundo quiere echárselo, que eso es culpa de la policía. Y alguna gente dice que esto es culpa del gobierno, del que esté. Cuando era el PLD, era el PLD, ahora es el PRM. No, ni es el PLD, ni es el PRM, ni es la policía. El PLD, el PRM y la policía son parte del problema, pero no son el problema en sí. Y nosotros queremos condenar enérgicamente ese crimen. Y le vamos a dar seguimiento a ese caso, porque ya la policía anda dando unas versiones raras. Y el Ministerio Público tiene que hacer una exhaustiva investigación y llevar la situación hasta las últimas consecuencias, porque eso no puede quedarse como se han quedado otras cosas aquí en el país. Mira, lo otro que quería tocar... Pero permítame hacer un aporte en ese espacio. Hace unos años hablábamos en este mismo escenario de un caso que ocurrió en Moca, y fue el caso de mi primo hermano José Alexis Castillo Morel, que fue muerto, acribillado ahí en el cruce de Juan López. Y bajo ese mismo modo operandi, una confusión, le quitan la vida, y luego esas mismas autoridades corruptas quisieron maquillar inmediatamente con lo que pasó aquí. Hasta que al final, por insistencia y lucha de la familia, apareció el policía y fue condenado. Y ciertamente esto es parte de un conjunto de males. Es un conjunto de males que no es responsabilidad de Luis Abinader ni de este gobierno,
Pero según establecen los estipulados de lo que es un Estado, es el Estado el garante de la seguridad de un pueblo. Por ende, el Estado es el que debe diseñar las políticas. Y como bien apunta el profe Papín, ¿cómo es posible que tenemos más de 15 años en esa reforma y lo único que hace es que se reforma para peor? Porque la única reforma que ha habido ahí es la forma en que ellos siguen haciendo actos improcedentes. Una policía que no tiene adiestramiento, que no tiene los equipos, pero que no tiene la educación ni la formación. Y lo que vemos a diario es como viven cayendo personas buenas por malos procedimientos, por malos manejos, porque no hay un análisis psicológico de quién entra o quién sale en la policía. Por eso es necesario, y como bien apunta, nos unimos a este llamado, que como sociedad debemos revisar los problemas de esta sociedad, el problema de educación, el problema de la policía, es porque tenemos estados que simplemente se enfocan en el populismo y no van a la fuente del problema. Y es lo que necesitamos y demandamos ya. Pero también necesitamos una policía con mayores recursos. Usted va de noche a cualquier cuartel de la República Dominicana y va en balde, porque lo que hay es 1 y 2 personas durmiendo y no pueden salir y dejar el cuartel solo. Pero tú vas a poner una denuncia y hay una mascota que buscan y te lo... Por Dios. En el siglo XXI. En el siglo XXI. ¿Cómo es posible? Y además con los recursos que nosotros exhibimos. Eso no puede ser. Mira, el otro tema que iba a tratar brevemente es el siguiente. Estuve revisando el proyecto, porque no es el presupuesto, el proyecto de presupuesto del año 2022. Y me encontré con algo que me sorprendió, porque yo incluso en diferentes ocasiones en este programa y en otros medios de comunicación he alentado, he invitado a las autoridades del gobierno para que el presupuesto de la Procuraduría General de la República sea aumentado de manera significativa. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si lo que yo vi ahí, de que le van a disminuir, oiga bien, le van a reducir el presupuesto a la Procuraduría en más de 500 millones. Si eso es así, olvidémonos de lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Mire, a la Procuraduría hay que aumentarle más de 1.000 millones, porque todavía con 1.000 millones que le aumenten, eso no da para nada. Debieran aumentarle por lo menos 2.000 o 2.500 millones a la Procuraduría para ver qué se puede hacer. Y recordarle lo que le hemos dicho a los amigos del gobierno. Mire, este gobierno le esperan algunas embocadas. Ahí está, ya se lo hemos dicho. El aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. La reforma fiscal. Y la desilusión que podría percibir la población con los resultados del caso de Odebrecht. Y a eso usted le suma lo que se podía presentar en el país si la gente llega a convencerse de que a esos corruptos ladrones de todos estos gobiernos que se han robado todos esos miles de millones de pesos, no se va a hacer justicia con ellos, ni se le va a quitar lo que se robaron. Eso va a crear una situación de incertidumbre y de desilusión en la población, que el gobierno tiene que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Entonces, yo invito nueva vez a mis amigos del gobierno que el presupuesto de la Procuraduría lo piensen no 1.000 veces, que lo piensen 2.500 veces. Porque, mire, a la velocidad que vamos, no vamos a terminar en el 2034 del problema de la persecución. Pero tampoco podemos ir
a una velocidad mayor, porque los recursos humanos y los recursos económicos de la Procuraduría, independientemente de las buenas intenciones, no son suficientes como para dar respuesta a las expectativas que tiene la población con relación a la persecución de la corrupción y la impunidad. He dicho, como dice la gente. Mira, Papín, es penoso, es lamentable, señores, que quien se nos vendió a nosotros como el cambio anhelado y que todos queríamos y necesitábamos un cambio de gobierno en este país, porque verdaderamente la ola de corrupción que había era insostenible, la indignación de un pueblo fue insostenible. Pero señor Luis Abinader, que sepa usted y todo su gabinete que este pueblo está cansado de que se le tome el pelo, porque no es verdad que hay una intención de justicia, como se ha querido ver, cuando se habla de disminuir un presupuesto. Pero permítanme decirles responsablemente que en este país la mayoría de los fiscales están trabajando a mano pelada y no tienen los recursos para hacer nada. En su propio vehículo muchas veces tienen que moverse y no tienen ni siquiera el combustible muchas veces para desplazarse, porque lo conozco de fondo. No es posible, señor presidente, que queramos nosotros una justicia que verdaderamente sea eficiente si no proporcionamos los recursos para eso. Entonces estamos jugando a una doble moral, porque queremos una justicia eficiente, pero no proporcionamos los recursos para que la misma pueda ser eficiente. Aquí hace falta personal en la Fiscalía, aquí hace falta espacio. La Fiscalía de Moca es el mejor ejemplo. Mira, violencia de género tiene un departamento aparte porque no cabe en el Palacio. El departamento de niños, niñas y adolescentes tiene otro espacio. La Fiscalía de Medio Ambiente tiene otro espacio. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen el espacio físico. Ni siquiera tienen el espacio físico, no tienen el personal y que ni se diga de recursos. Y técnico, la Fiscalía no tiene prácticamente, es desmantelada que están. Entonces si les reducen ese presupuesto a la Fiscalía, ¿cómo vamos a exigirle? Es lo mismo que estamos hablando, queremos una policía eficiente y esos recursos, Papín, están ahí. Porque si se nombra el personal necesario, tanto en la policía como en la Fiscalía, con toda la falta que hay aquí y con todos los recursos, porque la mayoría de nosotros estamos en infragante delito. En tránsito, aquí hacen falta 10.000 agentes, pero con los mismos recursos que genera, está el personal, se organiza el tránsito y están los agentes. Pero lo mismo pasa en la Fiscalía. Si dan los recursos necesarios, con los recursos que han extraído del Estado, con esos mismos recursos lo pagan. Pero si no hay personal, ¿cómo se va a hacer el proceso? Hay una situación muy preocupante en el país y a mí me preocupa sobremanera la situación del presupuesto de la Procuraduría. Me preocupa sinceramente porque incluso yo creo que antes de la juramentación de Luis, yo escribí un artículo en el periódico y uno de los elementos que destacaba era la necesidad de aumentar el presupuesto de la Procuraduría para que pudiera cumplir con las expectativas. Pero si en vez de aumentarlo lo reducen, entonces ¿para dónde que vamos? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la población? No hay forma. No hay forma. Señores, vamos a cambiar de tema. Ya yo toqué las cosas, los dos temitas que yo no estaba obligado, porque no dormía si no lo hacía. Es de suma importancia ambos. Sí, Damián, vamos a comenzar a hablar de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Una organización sindical que hay un grupo de maestros viejos o viejos maestros. Veteranos. Sí. Que decimos que la ADP es hija nuestra. Así es. Es una hija putativa porque quienes la están dirigiendo tienen mala memoria y también son malos agradecidos. Y me excusa. No, totalmente de acuerdo. Los actuales dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, ni siquiera a los viejos dirigentes, es decir, a lo que fundamos, a lo que creamos, a lo que organizamos,
a lo que construimos Consolidaron ese gremio. y lo convertimos en el principal instrumento de lucha de los maestros, no solamente de la República Dominicana, sino de América Latina. Hacen las reuniones anuales, los encuentros, y nunca nos invitan. Es más, el 95%, y soy conservador, de los nuevos maestros no conocen la historia del ADP. Por no decir el 100%. A mí me gustaría, maestro, por la vasta experiencia que usted tiene, que en 4 palabras, en 3 líneas, nos defina qué es un sindicato. No importa de qué es un sindicato. Un sindicato es una asociación de personas con una naturaleza de intereses idénticos que deciden juntarse para luchar por los intereses de su clase. Perfecto. Así muchas veces iniciamos nosotros en los centros educativos diciéndole a los maestros ¿qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación de trabajadores que se une para luchar por causas comunes. Sin embargo, nuestro sindicato, la Asociación Dominicana de Profesores, que debe ser el referente, como usted bien apunta, de toda organización política, de hecho, por la estructura, la Asociación Dominicana de Profesores, con más de 100.000 miembros. Por su naturaleza. Y por su naturaleza de quien está formada, exacto, docente. Exacto. El individuo crítico pensante. Sin embargo, la ADP hace unos años, una década, que está acéfala, que está sin dueño, que está sin cerebro. ¿Por qué? Porque no son los maestros que están dirigiendo el sindicato. El sindicato lo están dirigiendo otros intereses. Y si usted se pone a revisar, pues nos revise quién dirige la ADP ahora, quién la dirigía hace 3, 6, 9 años, y vaya a las cuentas de banco de esas personas. Y usted va a encontrar que, por ejemplo, usted se encuentra con un señor llamado Eduardo Hidalgo, que tiene más de 2.000 millones de pesos en su cuenta de banco, y no es posible, porque los maestros de Moca entero no ganamos lo que gana ese señor. Excúsame. No, eso no es verdad. O no puede, mejor dicho, no puede ser verdad. No debería. No puede ser verdad. Que Eduardo, mi amigo Eduardo, tiene una cuenta de banco. Lo voy a investigar. Pero investiguese la de Camacho también. Bueno, pero ya lo de Camacho es diferente. Es que no, son la misma línea. 2 diputados que eran presidentes de la ADP, uno sale para presidir el otro, que ambos han hecho una fortuna enorme a costa del sacrificio de los maestros, obteniendo recursos. Hidalgo cobra como asesor de la cooperativa, Papín. Pero permítame decirle que es diputado, que es maestro pensionado, pero permítame decirle algo más. Ese señor tiene varios periodos siendo presidente de la ADP y miembro de la ADP, del CEN de ADP, y solamente se le ocurre en este mes pasado someter un proyecto de año en servicio para bajar de 30 a 25 años. Y nosotros decimos, pero qué curioso que lo hace un mes antes de las elecciones. Qué curioso que teniendo tanto tiempo ahí no lo ha hecho. Pero resulta también que esos que se ufanan de decir que son los mayores defensores del magisterio, Papín, en la cooperativa de maestros, la tasa de interés puede rondar a más de un 50%. ¿Tú sabías que si tú tomas un préstamo... Espérate, yo soy maestro de matemática. Fui maestro de matemática. Te voy a poner un ejemplo. Pónmelo porque no puede, es imposible. Ok. Es más, es imposible que sea al 5%. Pues vamos a calcularlo. Vamos a calcular. Ven, yo tengo un lápiz. Si yo tomo $500,000 de pesos. 500,000 pesos. A 8 años. A 8 años. Y lo pago en 4. Y a 8 años me iba a ganar 300,000 pesos. Lo que quiere decir que yo iba a pagar 800,000 pesos. No, pero no puede pagar 300,000 si tú coges 500,000 en 8 años. A 8 años te gana 300,000.
Pero permíteme decirte algo más. Si tú pagas los 4 años, tienes que pagar lo mismo 800,000. La tasa es un 18 que ellos tienen. Pero si tú la pagas a los 4, se te vuelve un 36. No. Así está la cooperativa. Pero permíteme decirte algo más, que lo que a ellos les gusta es esa parte, el refinanciamiento. Si tú tomas un préstamo que pagaste antes de tiempo, otra vez, es tu mismo dinero que va a retornar hacia atrás. Es decir, que con tu dinero, papín, ese caso me pasó a mí, y lo voy a ventilar públicamente. Yo tomé 500,000 pesos y ganaba 300,000 pesos y lo pagué a mitad de los años y lo pagué a los 4 años. ¿Sabe cuánto me ganó? Lo mismo 300,000 pesos. Pero te tengo una noticia, si tú lo pagas al año, te gana lo mismo 300,000 pesos. Porque ellos tienen un saldo insoluto, que es el interés sobre la deuda, que tú tienes que pagar el interés total por el tiempo que lo tomaste. Pero resulta que después que tú pagas y tomas otra vez, ese mismo dinero que tú acabas de pagar es el que tú estás tomando. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, mi préstamo que vencía en el 2025, yo lo renové en el 2020 y tuve que pagar la tasa de un 36 porque me cobraron el interés al doble del tiempo que lo iba establecido. Entonces, ¿cuánto es la tasa de interés? Pero súmale a eso que yo tengo 300,000 míos ahí que me han prestado y me están cobrando el mismo interés por los 300,000 que yo tengo que por el dinero que es de la cooperativa o de los demás socios. ¿Cuánto tú estimas que sería la tasa de interés? Ven acá, y esas cosas realmente los maestros la están permitiendo. Esa realidad la estamos viviendo en la cooperativa de los maestros. Pero si yo te pregunto, papín, dame un sinónimo de cooperar, ¿qué tú me dirías? No, la cooperación es sinónimo de solidaridad. Solidaridad, ayuda. ¿Y tú entiendes que hay alguna solidaridad en ese tipo de préstamo usurero? Pero permíteme decirte que tan malo es el que estaba, que ha sido la corriente Hosto, el PLD que ha manejado la cooperativa, como el PRM que llegó. Y te lo digo ¿por qué? Porque a su designación como presidente... Pero actualmente la cooperativa está dirigiendo ¿quién? A la llegada del PRM al gobierno, Luis Abinader designa a Franco de los Santos, tu amigo, como el presidente del IDECOP. IDECOP, como legisla todas las cooperativas, lo que hizo fue que forzó a la Hosto para que negociara con el PRM y la José Francisco Peña Gómez y dividirse los puestos. Y en las elecciones pasadas, argumentando la pandemia, ni se hizo elecciones. Fuimos a los actos del proceso y firmamos. Y cuando preguntamos, ¿y cuándo inicia el proceso? No, ya pasó, hubo un acuerdo. Y tú, que conoces bastante bien, sabes que en las cooperativas no hay corrientes. En la cooperativa no hay partidos. En la cooperativa lo único que hay son socios. Y dice los mismos reglamentos estatutarios de una cooperativa que todos tienen el mismo derecho. Pero permíteme decirte que la mayoría de las cooperativas de entidades bancarias de Moca y del país tienen mejor tasa de interés que la cooperativa nuestra que funciona con nuestros recursos. Pero no ose tú, papín, de ir a la tienda de la cooperativa, que eso es una boutique. Y no es porque los artículos sean buenos o sean de marca, es por el precio que tienen. Pero no se han dado cuenta del error que cometen. Los chinos entendieron que a mayor venta, mayor beneficio. Ellos han subido los artículos por las nubes y nadie compra. Los maestros compran en su tienda local. Entonces, es tan mala la gerencia que no perciben esa realidad. Si la cooperativa no baja su tasa de interés, que tengan claro los maestros, que lo hemos dicho en los centros educativos y se lo decimos a ellos una vez más. La estafa que tiene la cooperativa y ese grupo de bandidos que está manipulando y abusando del sudor del maestro se va a acabar. Porque los primeros piquetes que vamos a hacer se los vamos a hacer a la cooperativa y se los vamos a hacer a la ADP también. Por esos 400 millones de pesos que recibe todos los años y que no lo invierte y que no mejora la calidad de vida del maestro. Y se lo vamos a hacer al ministerio por ese maltrato, por ese atropello. Papín, hace 2 años aquí no iniciamos la clase porque había condiciones irregulares. Permíteme decirte que en Pozo de la Palma, y pueden mandar los medios a investigar, hay una escuela que no tiene una sola secretaria, que no tiene una sola conserje. Y nosotros vemos
Los dirigentes del partido de gobierno reclamando que los nombren y las escuelas vacías de personal. Yo no tengo sereno en el centro que dirijo. La mayoría de los centros del país, porque nosotros estamos conectados en una red de directores a nivel del país, no tiene el personal que necesita. Y el presidente vendiendo y el ministro Furcal, retorno a la alegría con todas las condiciones. Y ni siquiera personal tenemos para las condiciones. Y una ADP muda en manos del patrón que no responde. Y le decimos que basta ya, porque este 13 los maestros pensantes despertaron. Y el cambio se va a notar. Pero que tengan claro que vamos a reclamar mejores condiciones. Una mejor educación empieza cuando el maestro empieza a exigir su derecho. Y eso se va a acabar. Tú que eres una gloria del magisterio y de la lucha, sabes que las dos cosas, además de ser maestro, que más orgullo le daban al maestro, era el SEGMA y la cooperativa. Y las dos son dos vergüenzas, o desmiénteme. Porque lo del SEGMA, aun siendo el seguro con mayor cobertura, es una vergüenza. Es una vergüenza pública lo del SEGMA. El SEGMA, tú tienes que coger muchísimas luchas para probar tu procedimiento. Cuando otro seguro... No me lo digas a mí, que actualmente... Yo hace un mes y pico que estoy haciendo un procedimiento en SEGMA porque tengo que operarme de este hombro, porque me caí. Y oye, a mí que incluso encontré allá una persona que me conocía de viejo y me ayudó con los procedimientos. Pero después, cuando fuimos a la casa que vende los insumos para la operación, ¿y por qué tú fuiste? Tú también tienes que ir. Porque se supone que son los especialistas que solicitan esos equipos y te lo llevan y te operan. No. Solicitamos 4 anclas, porque eso fue lo que el médico dijo que se necesitaba. El seguro me aprobó 2. Porque con 2 tú estás bien. Yo no sé, para que las otras las compre yo. Y cuestan casi 70,000 pesos. Esa es la realidad. Pero, de ese seguro que nosotros... Pero ese sistema, Papín, y quiero decirlo, y eso es a conciencia nacional, que no es solo de nosotros los maestros, es que esa ley de seguridad social 8701 debe ser modificada. Porque si tú te has dado ¿quién cuenta... la va a modificar? Esos legisladores que nosotros tenemos. Ese es el punto. Esos legisladores que responden a los intereses de los empresarios. De los empresarios y de los grupos económicos. Pero la pregunta es, ¿quién va a reclamar eso? ¿Cuál es la voz que clama en el desierto? El problema es, oye, ¿cuál es el problema? Ustedes, porque ya nosotros salimos, nosotros somos una chancleta vieja, una cosa usted tiene su valía. Ustedes tienen su valía, los maestros jubilados y pensionados, y una sociedad organizada, que tú lo sabes que es así. Cuando un maestro, o no un maestro, cuando un ciudadano de esa nación da los mejores años de su vida, lo que hace es que lo pensiona con un salario decente, le pone un cuidador, o como dicen en Estados Unidos, un home attender. ¿Tú sabes lo que hacen aquí? En República Dominicana, cuando un maestro tiene 30 años, si no está en el seguro SEGMA, con sus complicaciones y virtudes, que lo sacan del seguro, que te tiran a tu suerte. Y eso tiene que cambiar, porque esta es una sociedad doble moral, que decimos una cosa y al maestro, que es el formador de formadores, lo tratan de esa forma. Y no solo al maestro, a todos. Pero esa reforma la vamos a lograr. ¿Y tú sabes dónde va a iniciar la lucha? En Moca, con nosotros, con la ADP de Moca. Nosotros públicamente lo decimos. Esa lucha tiene que darse. Y nuestros legisladores tienen que modificar esa ley, porque es responsabilidad del Estado garantizar salud a su pueblo. ¿Cómo es posible? Aquí un maestro se enferma y si es una enfermedad grave, tú has visto la evidencia, termina haciendo maratón y solicitando ayuda. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que el seguro de los maestros no tenga cobertura para las enfermedades psicológicas? Sí. Psiquiátrica. Porque mira que lo que sucede es que han encajado los empresarios las que son enfermedades y las que no. La alergia no es una enfermedad. ¿Tú sabías eso? La demencia no es una enfermedad. La demencia no es una enfermedad. ¿Tú sabías eso? ¿Por qué te digo que no son enfermedad?
porque el seguro no tiene cobertura. Entonces, si no tienen cobertura es porque no es un problema. Y eso es mentira. Ellos maquillan los medicamentos que tienen cobertura y los que no. La pregunta es, ¿cuáles? Los que no tienen cobertura no hacen efecto. Es un negocio, es una mafia. Por eso tú ves que tú vas a una consulta y supuestamente te coge el seguro y te cobra 3,000 y 4,000 pesos de diferencia. ¿Cómo es posible que un seguro te cobre a ti 3,000, un médico y 4,000 pesos? Y que tu derecho a farmacia solo se va en una receta y ya no tiene medicina. No, eso tiene que acabarse aquí. Porque son derechos fundamentales. Y no estoy hablando de una corriente, de un partido. No, es de todo. Ni siquiera de los maestros. Es de todos los ciudadanos. Y eso es responsabilidad del Estado. Aún paguemos más impuestos, por lo menos tener calidad de vida, porque aquí se está hablando de una reforma y solo se habla de la reforma y de quitarnos. ¿Y qué nos van a dar? La muerte. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Daniel. Tú que estás directamente ligado al quehacer sindical de la Asociación Dominicana de Profesores. Tú decías que esas reivindicaciones se van a pedir en el país y que específicamente en Moca. Pero yo tengo una duda, porque yo percibo como una indiferencia de parte de no solamente de los maestros, de los ciudadanos en sentido general. Sí. Son indiferentes o somos los maestros, los médicos, los abogados, todos, los arquitectos, los ingenieros, los que no tienen profesión. Hay una indiferencia, hay una colectiva, apatía colectiva a la realidad social que estamos viviendo. ¿Qué hacer para integrar a los maestros a la lucha por mejores condiciones de vida? Porque te voy a decir una cosa. Yo te decía que nosotros los maestros jubilados somos una chancleta vieja que ya no votaron. ¿Por qué? No es así, ¿no? Y yo te voy a probar ahora que sí. ¿Cuánto tiempo tiene la Asociación Dominicana de Profesores que no se refiere a los maestros jubilados? Aquí hay un sinnúmero de maestros jubilados que están cobrando 15,000 pesos mensuales. ¿Tú te imaginas? Enfermo. ¿Tú te imaginas una persona que le sirvió 35, 40, 45, 50 años al Estado en una función tan fundamental, en una función tan bonita, una función tan creadora como la formación de los profesionales de mañana, que el Estado le esté pagando 15,000 pesos y ni siquiera una cobertura médica para tratarse las enfermedades, mientras un legislador que compra un cargo de diputado dura 8 años en el Congreso y se va para su casa con 160,000 pesos. Eso es justo, eso es justicia. Así es. Y entonces lo que a veces duele es la indiferencia de la gente. Mira, tú decías algo fundamental y tú decías, ¿cómo vamos a hacer? Porque hay una apatía general. Y la verdad es que sí. Pero José Martí decía que nosotros somos la base de cambiar los pueblos y que los cambios empiezan por el maestro. Y es justamente lo que un maestro quiere hacer. Y ese maestro tú lo estás viendo frente a ti. Y nosotros decimos, desde Moca se han librado muchas luchas. Desde Moca se han levantado hombres y han hecho la diferencia. Y desde Moca nosotros vamos a reclamar que esos cambios se promuevan. Porque no es posible. Y lo primero que tenemos que despertar somos los maestros. Porque aquí los maestros tenemos que asumir el rol que nos toca. De individuos críticos. Porque por eso lo que te decía ahorita de la cooperativa, que nos tienen a nosotros jodidos y dándonos en la madre, la misma gente que aspira como salvador del magisterio, son los mismos que nos tienen a nosotros sacrificados y que ahora se venden como los salvadores. Sin embargo, ese problema de la cooperativa, esa tasa abusiva, son esos mismos que la han creado. Y nosotros, de ilusos, nos ponemos a defenderlo y a vender sueños y a luchar a favor de esas causas, de lo mismo que nos tienen a nosotros perjudicados. Y le decimos que no, que lo primero es reconocer eso.
Y lo segundo es una conciencia colectiva del magisterio. Primero del magisterio y después del magisterio de la población en general. Porque como te decía al inicio, 100.000 docentes conscientes de una realidad transforman una sociedad. Y somos esos 100.000 docentes. De una realidad. Por eso te digo que el primer cambio es interno. Porque oye lo que te voy a decir. Cuando yo te pregunté ahorita fuera de cámara que las posibilidades de Hidalgo, y tú me dices que está dentro, que tiene algunas posibilidades. Entonces yo te digo a ti, los maestros estamos pensando muy mal. Y no porque sea Hidalgo y la corriente Hosto, sino por sus trayectorias de hace más de 15 o 20 años al frente del magisterio. ¿Y qué has hecho? Pero no solamente eso. Bueno, los maestros saben, principalmente los maestros que tienen varios años como docentes, que lo último que se atrevieron a hacer ciertas personas, personeros, yo le llamo, dentro de la cooperativa, es que, por ejemplo, te traían un televisor Toshiba, pero era la envoltura lo que era Toshiba, lo de adentro era un televisor corriente para comprarlo más barato y vendérselo a los maestros como un televisor Toshiba. Y eso hace más de 10 años o 15 que se implementaba esa vagabundería. Pero lo que está sucediendo ahora es peor, Papín. ¿Por qué es peor? Porque es un maltrato colectivo. Vuelvo y te repito, yo te puse ese ejemplo. La cooperativa te da un préstamo a 8 años y si tú tienes las condiciones de pagarlo al año, te cobra el interés de los 8. Y no importa el tiempo que tú lo tomes, te toma el interés a la fecha del cierre del préstamo. Eso es abusivo, porque ese dinero es nuestro. Ese dinero es nuestro. Y la tasa de interés de la cooperativa es más alta que de todas las otras entidades. Sin embargo, conocemos de esos mismos que están aspirando, que reciben beneficios de otras cooperativas y promueven ese cooperativismo en otro lugar. Y entonces manipulando la cooperativa nuestra para obtener sus beneficios propios. También vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. No se vayan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Damián, entonces el día 13 la Asociación Dominicana de Profesores tiene elecciones nacionales y municipales. Se van a escoger los presidentes de los municipios y se va a escoger el presidente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, evidentemente que con los demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Así es. Yo estaba viendo ahí los beneficios que tienen los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, pero hay cosas que yo no la vi en la reseña del periódico. Por ejemplo, yo no sé si lo están haciendo actualmente, pero hace unos años de los fondos de la Asociación Dominicana de Profesores le prestaban a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional millones de pesos sin intereses. Es más, había un dirigente del ADP, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, que cogía, por ejemplo, 3 millones de pesos prestados porque se lo prestaban sin interés, y entonces él lo prestaba al módico 5 y al módico 10 semanal. Realmente desconocemos ese manejo. Desconocemos de ese manejo porque lamentablemente ni la señora presidenta Xiomara ha dado detalles de eso, ni tampoco el anterior repetitivo Eduardo Hidalgo. Lo que sí nosotros decimos... Ven acá, y ustedes no reciben un informe anual. No. No. Pero, oye, nosotros, y te estoy hablando de los años 80 y pico y 90, cuando nosotros estuvimos en la dirección del ADP, nosotros hacíamos un informe anual y ese informe contenía un mini informe mensual
de todo lo que entraba y todo lo que salía y los conceptos. Y eso era validado por los representantes de las diferentes corrientes a lo interno de la Asociación Dominicana de Profesores. Porque yo lo que creo es que ahora la corriente se han vuelto toda una y todas buscan los mismos beneficios. Tú sabes que de hecho hay algo dentro del mismo sindicato. Este sindicato ha sufrido bastante. Por ejemplo, ahora mismo el sindicato sufrió mucho a la raíz de llegar el presidente Abinader al gobierno, porque la mayoría de los dirigentes fueron arrastrados al gobierno. Y de hecho te pongo el caso de Moca. Alex era un dirigente sindical, luchador incansable, por ejemplo, por la licencia médica. Sin embargo, ahora es director de distrito y te pide licencia médica y te pide sustituto para que el maestro sea que lo pague. Es decir, ahora en vez de tener un sindicalista, tenemos a un funcionario que está pidiendo lo mismo que reclamaba. Entonces, lamentablemente... Está negando en su función de director de distrito los derechos que demandaba como dirigente de la ADP. Entonces, asimismo, necesitamos a nivel del país mayor formación de dirigentes. Mayor formación de dirigentes. Pero la ADP gastó en un año casi 11 millones de pesos en formación y capacitación. Sí, pero es justamente ese es el punto. Que según ellos, acorde a lo que ellos entienden, pero como tú bien apuntas, esas informaciones que sí son imprescindibles de nosotros exigirle a ellos, esa no nos la dan, porque no les conviene. ¿Cómo es posible, Papín, que nosotros tenemos un proyecto de Casa Club, que tú eres fundador de eso, que tiene 22 tareas de tierra, y que la Casa Club, con 10 millones nosotros decimos, construimos una piscina que no sea muy grande, acondicionamos un área para recrearse, aunque sean 2 o 3 mesas de billar, alguna mesa de raqueta, que se haga un área verde, arbolizarlo? Eso no lleva tantos recursos. Sin embargo, la ADP recibe 400 millones todos los años de los aportes nuestros, y la ADP no es banco para guardar ese dinero. La ADP es una aseguradora del bienestar magisterial, y como aseguradora de las mejores condiciones debe promoverla. Y la mejor forma de promoverla es que con nuestros propios recursos, que dicho sea de paso, la mitad de esos fondos son ilegales, porque los estatutos de la ADP establecen que es el 1% de la tanda de mayor salario. Y a raíz de unificar las 2 tandas, eso no se ha revisado. Y lo que hicieron inteligentemente fue que tomaron el 1% del salario completo. Lo que quiere decir que estamos aportando doble a la ADP, pero no estamos recibiendo lo que deberíamos recibir. Y ese manejo allá arriba de los recursos, nosotros lo vamos a pedir. A partir del 13, cuando seamos presidente municipal de ADP, hemos dicho que vamos a hacer varios piquetes. Vamos a piquetear el ministerio. El primero, ¿por qué? Porque no es posible, Papín, que quien te nombra a ti es el ministerio, y para darte un incentivo de año de servicio que es ganado por el maestro, tú tengas que ir donde ellos con tu cédula para que ellos te revisen, te manden a Contraloría, y que luego ellos mismos digan que sí, que te nombraron. Eso es un absurdo. En el siglo XXI, señor ministro, cuando usted tiene un sistema que todos los datos están ahí registrados, llamado SIGER, eso es inaceptable, eso es una burla al maestro. Pero lo peor es que tú vas al ministerio y no te reciben, Papín, no te dejan entrar. Es por la parte de atrás, a un guardia que tú le das la cédula para que él busque ese documento. Por eso el primer piquete va para ellos. Y va para ellos porque hay niños que tienen 7 y 8 años y la licencia pre y postnatal todavía no se le han pagado a la maestra sustituta. Y va para ello el piquete, porque aquí en Moca y en el país, la carencia de personal, empezando por ahí, en un tiempo de pandemia, donde supuestamente vamos a usar todo el protocolo, y muchos de los centros ni siquiera el personal tiene. Y va por ahí, señor ministro. Y va por ahí porque usted atacó con todos sus conocimientos de ADPista, porque era dirigente y es maestro, al gobierno pasado por todas las necesidades de educación, y ahora hay peor planificación que el año pasado, porque ni siquiera hoy yo sé, 4 de octubre, cuál es el suplidor del almuerzo que yo tengo en el centro educativo como director. Todavía no lo sé. Y va mal por mal camino, señor ministro, porque usted mandó a remozar los centros educativos y la mayoría de los directores ni sabe quién fue que remozó. Y que supuestamente cada centro por pintarlo van a cobrar $1 millón y nosotros ni sabemos nada de ese proceso. Y va por mal camino, señor ministro y señor presidente, porque no es posible que en este país continuemos tomando los mejores estudiantes
invirtiendo en becas 1 millón o más de pesos en ellos, y que luego en un concurso no lo evalúan correctamente y dicen que no sirven. Si a mí se me queman todos mis estudiantes, el que no sirve soy yo. Y si no se le queman a usted, señor ministro, y si se le queman todos los postulantes a concursos, revísese, que lo malo no son ellos. Revísese, señor ministro. Por eso y por mucho más, es que necesitamos verdaderamente que la educación sea una prioridad. Que dejemos la politiquería y de estar arrastrando técnicos en muchos distritos sin la competencia por el populismo, y que empecemos a aplicar concursos de oposición, como dice la ley, para esos puestos, y que sean los más capacitados que vayan a esos puestos, como le exigen a los maestros. Y que el ministro también pase un concurso, porque es muy bueno llegar a los cargos más altos, quizá con la menor preparación. Y usted, señor ministro, que es PhD, demuéstrelo, porque hasta ahora es PhD nada. Hasta ahora, señor ministro, le está quedando grande el cargo, porque no es posible las condiciones que están en las escuelas ahora mismo. No es posible que en Java tengan una escuela dividida con Playbook, donde un alumno habla de un lado y de otro. No es posible que en los turcos, donde la profesora, mi amiga del alma, que se me fue el nombre ahora, tenga un curso con 2 maestros parados, uno hablando para allá y otro en dirección opuesta, sin ni siquiera una división. Que los turcos tengan 6 sesiones en una sola aula. No es posible que en Las Cruces tengan una escuelita cayéndose a pedazos. No es posible que en el Higüero tengamos más de 15 años reclamando una escuelita que se hace con lo que usted gasta de campaña un día de publicidad en los medios de comunicación. No es posible que se sigan burlando del magisterio mocano. No es posible que sigan con la doble moral hablando de educación y las escuelas llenas de necesidades. No es posible, señor ministro. No es posible que en Pozo de la Palma no exista un solo personal administrativo y de apoyo. Que la directora interina le dio hasta una situación de presión porque ella sola tiene que hacer todas las funciones. Así no, señor ministro. No es posible que aquí falten más de 20.000 maestros cuando usted tuvo el tiempo suficiente de hacer ese concurso. Un concurso decente, no que denigre la calidad del maestro. Por eso decimos que es necesario que este 13 de octubre el maestro piense como está llamado a ser un pensador y elija correctamente a quien lo represente y abogue por sus causas. Damián, agradecerte tu participación, pero dile a la gente que de Moca, los maestros de Moca, maestro mocano, eres el candidato y cuál es el número de la boleta. Este 13 de octubre vamos a tener diferentes centros de votación. Habrán 5 centros de votación: Las Lagunas, San Víctor, Domingo Faustino Sarmiento, Andrés Bello, Escuela Santa Rosa. Elige, vota como maestro pensante, sé partícipe, porque tú haces la diferencia. Vota 6 para cambiar lo que no se ha podido con la misma gente de siempre. Señores, agradecer la sintonía de los amigos y amigas que están siempre con nosotros a través de las diferentes plataformas. Invitarlo a que mañana estén nuevamente con nosotros de 6 a 7 de la tarde y no se vayan, que sigue Entre Jerez. Hasta mañana.